Hola, ¿listos? Hoy vamos a meternos de lleno en qué es una organización. La idea es construirla, pero pieza por pieza, ¿eh? Desde los cimientos hasta su personalidad. Imaginen que somos arquitectos, pero en vez de usar ladrillos y cemento, nuestras herramientas van a ser la gente, las reglas y la cultura. Ok, entonces, para arrancar, pensemos en esto. ¿Qué es lo que de verdad mantiene unida a una empresa? ¿Será la gente? ¿O las reglas que están escritas por ahí? ¿O hay algo más profundo como una fuerza invisible que le da forma? Bueno, justo eso es lo que vamos a explorar. Muy bien, empecemos por lo básico, por el principio de todo. Antes de ponernos a construir, primero hay que entender el concepto, ¿no? La pregunta fundamental, ¿qué es exactamente una organización? Aquí la tenemos, la definición de manual, pero es súper importante. Dice que una organización es un acuerdo deliberado de personas para lograr un propósito específico. Ojo con dos palabras clave aquí, deliberado y estructurado. ¿Qué significa esto? Pues que no es un montón de gente que se juntó por casualidad, no. Hay una intención, un plan, un orden para que las cosas funcionen de manera integrada. Y aquí la cosa se pone interesante porque hay como dos caras de la misma moneda. Por un lado tenemos la organización formal. Piensen en el organigrama, la estructura oficial, las reglas claras, todo lo que está en papel. Pero al mismo tiempo, y conviviendo con ella, está la organización informal. Y esta es otra historia. Es la red de relaciones sociales que nace sola, ¿saben? Los grupos de amigos del almuerzo, los que te dan un consejo sin ser tu jefe, los mentores no oficiales. Y es justo ahí, en esa red, donde de verdad vive y respira la cultura de la empresa. Perfecto. Ahora vamos a pasar a lo que es, sin duda, el corazón de cualquier organización. Su gente. La estructura puede ser el esqueleto, sí, pero son las personas el motor que le da vida, que hace que todo se mueva. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, la que se hace cualquier líder. ¿Qué es lo que hace que la gente dé lo mejor de sí? La respuesta, claro, está en la motivación. Así que vamos a construir paso a pasito la teoría más famosa que existe sobre esto. A ver, todo empieza aquí, en la mismísima base de la famosa pirámide de Maslow. Hablamos de las necesidades fisiológicas, las más básicas. Llevado al trabajo, ¿qué es esto? Bueno, no es solo un salario justo para vivir con dignidad, sino también un lugar de trabajo seguro, cómodo. Si esta base no está sólida, olvídense, la motivación es simplemente imposible. Ok, una vez que tenemos eso cubierto, subimos un escalón. Llegamos a la necesidad de seguridad. Y ojo, no hablamos solo de seguridad física, ¿eh? También, y muy importante, la psicológica. Es decir, un ambiente donde uno pueda dar su opinión sin miedo a que le caiga el mundo encima, donde haya cierta estabilidad, reglas claras. Es esa tranquilidad que necesitamos para poder concentrarnos en lo nuestro. Y claro, una vez que nos sentimos seguros, ¿qué buscamos? Conectar. Somos seres sociales, está en nuestro ADN. Necesitamos sentir que pertenecemos a algo, que somos parte de un equipo. Y esto se logra fomentando la colaboración, la comunicación abierta y sobre todo esa sensación de ser parte de algo más grande que uno mismo. Seguimos subiendo en la pirámide y llegamos a la necesidad de estima. ¿De qué va esto? Pues del respeto, tanto el respeto propio como el que nos dan los demás. Se alimenta con el reconocimiento, por supuesto, pero no solo con eso, también con que nos den autonomía, con que confíen en nosotros para tomar decisiones, con tener la oportunidad de demostrar de qué somos capaces. Y llegamos a la cima, al pico de la pirámide, la autorrealización. Este es el impulso de convertirnos en la mejor versión posible de nosotros mismos. Se alcanza cuando el trabajo deja de ser solo un trabajo y se convierte en un camino para crecer, para aprender, para dejar una huella. Este es el verdadero motor de la innovación y de la excelencia. Pero claro, la motivación no solo depende de uno mismo. El liderazgo es clave. Fíjense, unos estudios de la Universidad de Iowa identificaron tres estilos principales. Primero, el autocrático. El líder decide todo. Piensen en una crisis donde se necesita acción rápida. Luego está el democrático, que busca la participación de todos y fomenta la innovación. Y finalmente el liberal, donde el líder es más un guía y que funciona de maravilla con equipos de expertos que ya saben lo que hacen. La clave aquí no es cuál es el mejor, sino saber cuál aplicar en cada situación. Ok, perfecto. Ya tenemos el motor, el elemento humano. Ahora volvamos a nuestro rol de arquitectos. Es hora de hablar de cómo se diseña el plano de la organización, es decir, su estructura formal. Toda estructura, sea cual sea, se sostiene sobre dos pilares, dos ideas fundamentales. La primera es la división del trabajo.
que básicamente permite que cada quien se especialice en lo suyo. Y la segunda es la departamentalización, que no es otra cosa que agrupar esas tareas de una forma lógica creando, pues, departamentos. Una de las formas más comunes de hacer esto es por función. Es simple, todos los de marketing juntos, todos los de finanzas en otro lado y así. La ventaja es que tiene mucha lógica y hace más fácil entrenar a la gente. Pero la gran desventaja puede crear los famosos silos, donde cada departamento vive en su propio mundo. La coordinación se va al piso y la empresa se vuelve lentísima para adaptarse a los cambios. Ahora, la otra cara de la moneda es organizar por producto. Aquí, el foco y toda la energía se ponen en una línea de producto específica, y eso, la verdad, mejora muchísimo la coordinación entre las diferentes áreas. El lado B de esto es que se necesitan más personas con habilidades de gerencia general, y puede ser un lío mantener servicios centrales como recursos humanos o finanzas que sean eficientes para todos. Al final, no hay una respuesta perfecta, ¿eh? Todo depende de la estrategia de la empresa. Y bueno, ¿quién está a cargo de estos departamentos? Los gerentes, claro. Lo que me parece fascinante de este gráfico es cómo nos muestra que las habilidades que necesita un gerente cambian totalmente según su nivel. Miren, los que están en la primera línea, los supervisores directos, necesitan muchísima habilidad técnica, pero a medida que uno va subiendo, la cosa cambia. La habilidad conceptual, o sea, la capacidad de ver el cuadro completo, la estrategia, se vuelve mucho más importante. Eso sí, la habilidad humana, la de tratar con la gente, esa es crucial en todos los niveles. Bien, ya tenemos la estructura, el plano, y tenemos a la gente, el motor. ¿Qué nos está faltando? La personalidad. Y ahí es donde entra la cultura organizacional. Piensen en ella como el pegamento invisible que lo mantiene todo unido. Y para entender la cultura, esta cita de Shane es oro puro. Dice que no existe una cultura correcta o incorrecta, ni buena o mala. La única pregunta que importa es, ¿esta cultura le sirve a la organización para lograr lo que quiere lograr? Es así de simple. La efectividad de una cultura siempre va a depender de los objetivos. Ahora, las culturas no son todas iguales. Pueden ser fuertes o débiles. En una cultura fuerte, los valores son de verdad compartidos por la gran mayoría, y lo que se dice se alinea con lo que se hace. Es como si todos remaran en la misma dirección. En cambio, en una cultura débil, los valores los conocen solo unos pocos, y a menudo hay mensajes contradictorios. El resultado es obvio: confusión y cero compromiso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se aprende la cultura? Porque les aseguro que no es leyendo un manual de bienvenida. ¡Para nada! La cultura se absorbe a través de las historias que se cuentan en los pasillos, de los héroes de la empresa que todos admiran, de los rituales y las tradiciones, incluso a través de los símbolos materiales como el diseño de la oficina, y hasta por el lenguaje y la jerga que solo se usa ahí adentro. Y para ir cerrando, tenemos que hablar de un último punto que es vital. Ninguna organización es una isla. Para sobrevivir y más aún para prosperar, tiene que interactuar sí o sí con lo que la rodea, su ecosistema, su ambiente. Una manera muy práctica de entender esto es ver a la organización como un sistema. Sé que este diagrama puede parecer un poco complicado a primera vista, pero la idea central es súper simple. Son solo 3 pasos. Primero, la organización toma entradas del ambiente, recursos, información, talento, lo que necesite. Después, dentro de la organización, viene el proceso de transformación, que es donde se crea el valor. Y finalmente, entrega salidas a ese mismo ambiente, sus productos, sus servicios. Es un ciclo que no para nunca, un intercambio constante para poder adaptarse y seguir creciendo. Y con eso cerramos este recorrido. Ahora, les dejo una pregunta para que se queden pensando. En una organización que conozcan bien, ¿cuál dirían que es su parte más fuerte? ¿Es su gente? ¿Su plano? ¿Su estructura? ¿O es su personalidad, su cultura? Lo más probable es que la respuesta sea que ninguna de esas partes puede ser realmente fuerte sin las demás. Y es justo ahí donde está la complejidad, pero también la belleza, de construir una organización.